Muy buenas tardes, estimados compañeros. Mi nombre es Miguel Ángel García García, doctorante actualmente de Desarrollo Humano. En esta materia de Seminario de Estudio de la Cultura y la Salud, pues vamos a poder platicar sobre algunos aspectos esenciales que tienen que ver sobre la globalización, sobre la situación del racismo y algunos otros aspectos que vamos a estar viendo de acuerdo a conforme la temática va avanzando. Y pues agradecemos muchísimo al doctor Luis Fernando Grajales Penagos, quien nos da la oportunidad de poder realizar esta presentación totalmente digital. Si bien es cierto, nosotros tendríamos que estar retomando esa parte de la cultura, la discriminación y la globalización eh, sobre las nuevas formas que existen de acuerdo a los fenómenos modernos y a esa situación de unión de varias sociedades de tipo internacional en el mercado capitalista. Y entonces cuando nosotros hablamos de ese mercado mundial, pues podemos describir nuevas formas de discriminación, prejuicio y exclusión, los cuales nos dan procesos de internacionalización. Dentro de estos procesos, pues está el desarrollo informático. Este desarrollo informático, pues prácticamente tiene que ver sobre el consumo avanzado de la cultura. Y esto, pues nos da posturas a favor y posturas en contra, los cuales tienen principales posibilidades de poder tener una expansión totalmente de la libertad. Si nosotros bien nos damos cuenta, podríamos hablar de productos y bienes y totalmente de esos servicios mediante esa palabra consumismo, en la cual nos da la oportunidad de conocer a bien cada uno de los productos que existen en las nuevas colonizaciones y sobre todo en esos aspectos de fenómenos de comercio. En estos fenómenos, pues nosotros tendríamos que ver reflejado en este momento los avances de la tecnología y sobre todo el habemos cultural, el cual nos da como gran posibilidad el fomento de algunas situaciones específicas que tienen que ver con la distribución del trabajo y el aumento de esa parte de la postura de la comercialización y sobre todo de la tecnología en la actualidad. La globalización pues no tiene una sola arista, tiene varias que nos van a dar pues una mundialización y esa mundialización pues se traduce como tal, valga la redundancia, en esa globalización, ya que nos habla de productos, bienes y servicios, los cuales pues se van a requerir en todo momento y nos van a dar diferentes tipos de percepciones, pero también de apercepciones. Y si nosotros hablamos de esta dinámica social, tendríamos que estar conociendo que influye totalmente la cultura, ya que pues tendríamos que estar haciendo un estudio sobre los diferentes tipos de lenguaje, la memoria, las costumbres, los valores, las creencias. Pero también en la actualidad tendríamos que estar conociendo esos productos de software, de máquinas, de dispositivos electrónicos, entre algunas otras situaciones de tipo intercambio. Y ya este intercambio pues nos va a dar una transformación totalmente dinámica y social, los cuales nos van a ir ayudando a conocer esa parte de la tecnología. Pero si nosotros hablamos de esta parte de la tecnología, también tendríamos que estar hablando de la migración internacional. Y esta migración, pues, no es más que la continuidad de las culturas a nivel nacional. Y esto nos habla de no estar en el territorio de origen, sino en los diferentes territorios. Y al nosotros tener en cuenta este apartado, pues entra un proceso de evolución. Ese proceso de evolución le vamos a poder mencionar como neoliberalismo, el desempleo, la pobreza y la inestabilidad laboral, pues nos dan como resultado esta palabra. Si nosotros bien nos vamos a estos resultados, pues podríamos estar visualizando que existen avances en la globalización
Pero estos avances totalmente no van a reducir el hambre y entonces el hombre prácticamente tendría que estar buscando nuevos estilos de vida. Los beneficios que se tienen que encontrar para poder tener economía y minimizar ese deterioro de las condiciones de vida y lograr el bienestar totalmente. Si nosotros logramos esto de acuerdo a lo que establece pues la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana y pues probablemente la propia ONU, pues nos podríamos dar cuenta que esto conlleva a diferentes aventuras, a diferentes situaciones y sobre todo a la globalización que existe a nivel mundial. Los nuevos avances, pues, se están viendo cada vez más reflejados, ya que existe mayor desempleo, peores condiciones laborales, aumento de inseguridad totalmente social, una gran vulnerabilidad a todas las edades y en todo tipo de etnias, el abandono y la exclusión. También nosotros ya estamos viendo cada vez más la lucha de las clases, pues existen condiciones de trabajo diferentes para cada uno de los estilos de vida y así también la reducción de los salarios. La inestabilidad social también está existente y el aumento de la explotación. Y aquí nosotros podríamos referir a algunas situaciones específicas como tipos de discriminación, la discriminación racial, la discriminación de género sexual, la discriminación por edad, la discriminación por su nacionalidad o su origen, que se está viendo cada día más dentro de nuestro propio país, la discriminación religiosa, la discriminación política y la discriminación, por su situación o su posición social. Entonces nosotros tendríamos varios aspectos los cuales influyen en diferentes grupos, las formas de percepción, la comunicación, la interacción, la inscripción social y el origen étnico. Si nosotros podemos contemplar estos aspectos desde el punto de vista de discriminación racial, pues vamos a tener pertinencia en lo que son las razas, en lo que son los prejuicios totalmente asociados a determinadas etnias. Y esto pues nos va a llevar a caer en la otredad, la condición común, la distancia social y simbólica, el grado de otredad que existe o que puede llegar a existir y que se sufre de abusos y de varios otros aspectos que van dirigidos a través de la historia. La colonización y la Segunda Guerra Mundial también nos han dejado aprendizaje. Dentro de la colonización, el denigrar a otras culturas, y de la Segunda Guerra Mundial, los discursos totalmente paternalistas, los diferentes tipos de educación, la civilización al nativo y algunos otros aspectos esenciales que censuran algunas ideas y entre ello, pues probablemente podríamos poner, por ejemplo, a la política. Cuando nosotros reaparecemos en algunos nuevos modelos de estigmatizaciones, pues tendríamos que tomar como ejemplo la crisis social, lo que se vivió en el extranjero con los pobres o con algunos migrantes que se tuvieron que movilizar de forma voluntaria o de forma involuntaria, pero que buscaron nuevos horizontes, signos, sentidos, costumbres, valores, y con esto pues lograron una nueva intercesión en varios sentidos y en varios aspectos, los cuales pues dieron una situación o una posición diferente a cada uno de sus aspectos. La migración, pues si bien es cierto, no va a agotar el racismo. Existen factores diferentes e ilegítimos, los cuales nos van a ayudar a comprender también esa parte del racismo. Y si nosotros hablamos del racismo, pues tendríamos que estar verificando y conociendo también los tipos de racismo, el racismo cultural, el racismo institucional, el racismo inverso o el racismo oculto,
el racismo etnocentista, el racismo simbólico y también el racismo totalmente biológico. Cuando nosotros empezamos a comprender esos aspectos, nos podemos dar cuenta que existe la negativa de algunas existencias de otro por conocimiento, por convicción o como querramos llamarle. Se le asocian varias situaciones de negatividad como semejante y pues también existe la discriminación de quien habla de ella. Entonces, desde ese momento estamos hablando de discriminación de distintos aspectos y probablemente de algunas situaciones no tan positivas para nuestro conocimiento. La globalización y la cultura en un punto de vista diferente, pues tendríamos que conocer que este nos va a referir que existen diferentes fragmentos de la cultura, una circulación totalmente mundial de los bienes y sobre todo esa parte de la globalización, esa parte de las diferencias de cultura nos van a dar una noción totalmente compleja. Esta complejidad pues está descrita por algunos autores, como es Clifford Geertz, el cual nos menciona ese apartado de poder conocer algunos repertorios o algunas pautas de significado. También tenemos a otro de los autores, Anthony, el cual nos habla sobre las creencias, los estilos, sobre todo los valores y los símbolos que existen para poder conocer. Esa parte de la cultura o la globalización totalmente diferente, cuando Huntington nos habla sobre el aspecto del consumo de bienes, del aspecto de la circulación mundial, nos hace mucho recalcar y conocer esa parte de la tecnología, esa parte que conlleva que los países se encuentran en todo momento al pendiente de todo lo que sucede alrededor del mundo. Nosotros también tendríamos que estar conociendo esos aspectos de la cultura totalmente particular y la cultura industrial. Entonces, por lo tanto, pues cuando nosotros hablamos de estas dos temáticas, las culturas particulares tienen un sentido muy grande en establecimiento de las normas, los hábitos, las creencias. Estas sociedades particulares han sido totalmente distinguidas entre otras sociedades y eso nos tendría que quedar claro, ya que ellos elaboran ciertos lineamientos específicos y bien establecidos. Las industrias culturales, pues son un conjunto de culturas fabricados y reproducidos en serie de gracia o de tecnología. Y esta tecnología, pues tiene mucho que ver con la razón de la economía. Y la razón de la economía nos habla sobre los muebles, los alimentos, el vestuario. Este apartado nos lleva a conocer también esa parte de la globalización y de la cultura global. Entonces, por lo tanto, este sentido nos deja conocer que los individuos y las comunidades hablan sobre diferencias y también sobre particularidades de los productos culturales, de una globalización, pero sobre todo del generar identidad. Al generar identidad, pues tenemos pertenencia global y esto nos da oportunidad a conocer el mundo como una comunidad totalmente global o globalizada. Desde ese aspecto, nosotros tendríamos que tener en cuenta que existen también ese apartado de los bancos y de las empresas como principales agentes de venta. Esos agentes pues nos van a ayudar a comprender también ese apartado de la ciudadanía y la globalización. Estos elementos totalmente que hablan de la ciudadanía pues nos dan el pleno ejercicio de los derechos fundamentales, la aparición de ciudadanos de segunda clase, mismos deberes, pero no los mismos derechos. Entonces, por lo tanto, nosotros tendríamos que estudiar la ciudadanía inclusiva, la cual nos habla sobre el reconocimiento pleno de los derechos
y el establecimiento de la congruencia de la globalización, es decir, que no exista esa desigualdad que se está viendo reflejada. Estamos también comprendiendo algo de lo que se menciona a través de la historia con la antigua Grecia, en donde se empieza a hablar sobre los conceptos griegos. Aristóteles nos hace esa reflexión del hombre, en donde nos dice que el hombre es un animal político que puede mandar y dejarse mandar. Por lo tanto, nosotros tendríamos que estar reduciendo esa parte de conocimientos, y pues nos da la oportunidad también de conocer que en aquel entonces se reducía solamente a un grupo de ciudadanos en donde no se incluían las mujeres, los esclavos y los extranjeros. Solamente era dirigido a un solo tipo de sociedad. Por lo tanto, también existieron modelos diferentes a través de la historia. Uno de ellos también es el romano, el cual nos hablaba sobre los derechos y las obligaciones, el voto y el impuesto que existía en ese entonces. La Edad Media, que nos habla sobre algunos conceptos dentro de una ciudad, y esto pues prácticamente sobre el rey, los súbditos, los señores y los feudales. A través del tiempo también se fueron conociendo, y de los siglos se fueron conociendo algunas otras denominaciones, como la recuperación de los sentidos de la nacionalidad, la Declaración de los Derechos del Hombre y algunas otras situaciones que tendrían que ver con la voluntad general y todos los ciudadanos son iguales. Las guerras mundiales también dieron la oportunidad de poder conocer y concretar algunas situaciones de los medios y sobre todo esa parte de los miembros plenamente. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, a través del tiempo y a través de la globalización, se han ubicado diferentes situaciones y diferentes desarrollos, y esos desarrollos pues han logrado potencias. Esas potencias han logrado algunas marcas de mercado, y esas marcas del mercado pues principales rubros de explotación y exploración en los diferentes mercados. Ya hacia 1950, Marshall empieza a denominar esa parte del pleno derecho de una comunidad en beneficio de que todos son iguales en cuanto a las situaciones específicas de asociación, obligación y todo lo que esto implicaba. En la actualidad, nosotros tendríamos que estar conociendo que la ciudadanía, el Estado y la nación son un constructo, y este constructo pues nos va a hablar sobre un concepto totalmente excluyente y discriminatorio. No se ha logrado hasta el momento desnacionalizar la ciudadanía. La ciudadanía en la actualidad es un Estado que reclama todo su imperio. El nacionalismo en la actualidad también ha logrado cierre de fronteras y derivado de esto, pues diferentes situaciones que han logrado financiar múltiples situaciones y mucho incremento de capital mediante inversiones en varios de los países y sobre todo en las fronteras existentes. Pues les agradezco muchísimo. Dentro de lo que nosotros tendríamos que estar conociendo, también son algunos tipos de inversiones, el libre comercio que debe de existir dentro del desarrollo de cada uno de los países y el flujo de capitales. Este apartado también tiene mucho que ver con la transformación en la globalización, sobre todo en los sujetos y principalmente en el comercio internacional. ¿Por qué en el comercio internacional? Porque esto va a transformar, y si transforma, pues esa transformación se va a ver reflejada y visualizada en la naturaleza capitalista, la cual va a poseer mayor capacidad económica, pero también financiera. Y si nosotros estamos hablando de esa parte financiera, pues nos va a dar la oportunidad de conocer cuáles son las transiciones que van a existir desde el aspecto de la neutralidad,
y sobre todo de las competencias, de la transformación de todos los mecanismos que existen dentro de nuestra población y de toda la población. Muchos de los objetivos que se ven reflejados en este tipo de presentaciones, pues es minimizar el impacto de las situaciones de cambio y sobre todo esa contribución entre países que lejos de ver una situación de represión, van a ayudar al crecimiento de cada una de ellas. La globalización pues nos va a ayudar a fomentar esos bloques regionales que van a estar establecidos dentro de una nación o dentro de todas estas, ya que van a ser libres y pues nos van a ayudar a tener grandes iniciativas individuales, grupales, pero también de gobierno. Muchísimas gracias, que tengan excelente tarde.